Y como usted tal vez sabe, estamos nosotros reflexionando cada domingo en una serie que hemos titulado Grandes Hombres, Mujeres y Acontecimientos que están en nuestra Biblia. Y yo quiero decirte, comentarte que se escuchó de una pareja que estaba recién casada y se mudaron a un barrio muy tranquilo. Y como todo era nuevo para ellos estaban observando con mucha curiosidad todas las cosas que estaban a su alrededor. Y una mañana, mientras este matrimonio de recién casados tomaba su café, la esposa miró desde su ventana que la vecina estaba tendiendo sus sábanas y le comentó al esposo: fíjate qué sucias están las sábanas que está tendiendo la vecina. Ojalá yo pudiera enseñarles a lavarlas para que le queden mejor. O tal vez podría recomendarle el detergente que yo uso. Aunque no la conozco, voy a buscar la manera de hacerlo sin ofenderle. El esposo la miró con una sonrisa, pero no contestó nada. Pasaron 2 o 3 días y aquella esposa repetía más o menos siempre lo mismo sobre las sábanas de su vecina. Un día se levantó y observó que la vecina estaba tendiendo las sábanas muy limpias. Le contó a su esposo: fíjate que me di cuenta que la vecina ha puesto sus sábanas y esta vez ya aprendió a lavar, están muy limpias. El esposo esta vez sí le respondió y le dijo: no, es que hoy me levanté más temprano y limpié los cristales de nuestras ventanas. ¿Me hago entender? Por esa razón, ahora esta esposa podía ver que las sábanas de la vecina estaban más limpias. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos y hermanas, tú y yo también podemos pasar por situaciones como la de aquel matrimonio, ¿no? Porque depende con los lentes, con los cristales que nosotros miremos las diferentes situaciones que nos rodean. Y así vamos a posiblemente hasta hacer un juicio. O así posiblemente vamos a tomar decisiones y determinaciones que nos van a afectar. Algunas a corto plazo y a otras a largo plazo. Y la mejor manera que tú y yo tenemos para tener los lentes correctos es que aprendamos a ver con los ojos de Dios. Que aprendamos a ver qué es lo que nos quiere el Señor, qué nos enseña en su palabra, qué nos quiere Él que nosotros miremos, cómo vayamos. Y hoy tenemos una historia que en lo particular me gusta mucho porque también tiene que ver con esto. Cómo a veces aquellas personas que nos rodean nos miran de una manera diferente a como Dios nos mira. Y yo quiero invitarte para que nos acerquemos a la vida de un hombre que aprendió a mirar las situaciones de su vida en los lentes, desde los lentes del Señor, desde las ventanas limpias. Y esta historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Y dicen así los primeros versículos. Otra vez se me olvidaron los lentes. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré
lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Dios bendiga su palabra. Después vamos a ver algunos versículos que siguen allí. Hasta ahorita lo leí bien, ¿verdad? No está ahí ese texto, pero creo que lo leí bien, los que sí se lo saben. Gracias, amor. Levanto un aleluya por ti. Gloria a Dios. De todas maneras, aquí los voy a tener para los próximos versículos que siguen. Estamos entonces encontrando en este pasaje que Dios decide desechar a aquel primer rey que él había llamado porque el pueblo le pidió que quería tener un rey. No era la voluntad de Dios. Dios había sacado a su pueblo de Egipto. Dios le había entregado ya la victoria sobre muchas naciones, sobre 8 naciones aproximadamente. Dios había hecho que después de esos 40 años en el desierto ellos tuvieran esas victorias y tuvieran tierra y tuvieran un nombre y fueran un pueblo diferente, y Dios reinaba para aquel pueblo porque era su pueblo al que él había llamado a vivir de una manera diferente a lo que vivían las otras naciones que estaban alrededor de ellos. Pero aquel pueblo miró que Samuel, el personaje que miramos anterior, que había sido un niño que se dedicó en el templo y que aprendió desde muy pequeño lo que significaba ese llamado de Dios, y fue un profeta que Dios usó grandemente. Ahora ya estaba adulto y Dios seguía enseñándole y seguía guiándole y estaba haciendo la función de juez para el pueblo de Dios y de profeta. Llegó un momento en que él quería dejar a sus hijos gobernando, pero el pueblo, los ancianos de las diferentes tribus dijeron: no, porque tus hijos no caminan en tus caminos. Queremos un rey que nos gobierne igual que a las otras naciones. Y entonces Dios le dice: mira, Samuel, no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que yo no sea el que reine sobre ellos. Porque ¿cómo reinaba Dios en su pueblo? Por medio de los profetas, por medio de los jueces a quien él llamaba, escogía y ponía allí. Y hacía un tiempo antes Dios le había dicho a Samuel: me voy a proveer de alguien que guíe al pueblo, que sea conforme a mi corazón, que sea obediente, que me escuche, que me busque, que me conozca. Y llega el momento entonces de que, como el pueblo está pidiendo rey, Dios le dice: no es mi voluntad, pero no es mi deseo, pero lo voy a permitir. Ahora, eso sí, dile al pueblo que van a tener entonces en esta nueva etapa de su vida, de ser un pueblo diferente, que un rey implica que van a pagar impuestos, que hay que tener los caballos, que van a tener personas que sirvan. Y eso era lo que tenían los otros pueblos de al lado. El profeta Samuel se lo deja saber al pueblo, y igual ellos quisieron un rey. Entonces Dios les dio a su primer rey llamado Saúl, un hombre alto, fuerte, que ganó muchas batallas. Se dice que era muy bien conocido, muy bien parecido. Entonces, ¿qué pasaba con este rey? Este rey tenía ciertas limitaciones en la comunión de él con Dios. Dios le ayudó, pero cuando Dios le daba una orden, una orientación, Saúl decidía algunas veces hacer algo diferente. Entonces, cuando tú y yo venimos a un capítulo 16 de este primer libro de Samuel, estamos encontrando que ya Saúl, aquel primer rey de Dios que había puesto sobre ese pueblo, por voluntad del pueblo, por petición del pueblo, pero que no había sido obediente y recto delante de Dios. ¿Qué dice aquí este capítulo? Dijo Jehová, ¿a quién? A Samuel, a su profeta, a su juez: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿A quién era Saúl? El primer rey. ¿Por qué lo lloras si yo ya lo he desechado para que no reine sobre Israel? Qué triste, ¿verdad? Dios ya se lo había dicho al mismo rey Saúl: te he desechado.
Y Saúl estuvo en el trono y gobernó unos cuantos años más, pero lo hizo con muchas dificultades. Lo hizo en sus propias fuerzas. No estaba la bendición de Dios allí. Y qué difícil es cuando tú y yo hacemos algo que sentimos que Dios no va con nosotros. Tú empujas la puerta, empujas la mesa, tú haces todo tu esfuerzo, pero no ves frutos. Eso es duro, es difícil. O qué triste es que Dios tenga que decir eso de un ser humano con el que había tratado. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Samuel. Samuel se había apegado a aquel rey. Samuel era un ser humano también, ¿verdad? Como nosotros. Y a veces hay líderes de los que nosotros nos apegamos. Y tal vez no está haciendo lo mejor, pero usted se apega a él. Ahora, Samuel reconoce cuando Dios le dice, ve y toma el cuerno de aceite, que esa era parte de la costumbre para ungir. Ya Samuel había ungido a Saúl, pero ahora le está diciendo, te enviaré a los hijos de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Todavía Dios no había ungido al próximo rey, que sería David. Pero ¿qué dice Dios? Yo ya me he provisto rey. Lo que Dios determina en el cielo, tal vez toma un tiempo aquí en que tú y yo lo veamos, pero Él lo cumple. Y Él se va a valer de diferentes situaciones y personas para cumplir su propósito y su voluntad. Y lo que yo quiero destacar aquí hoy contigo es que Dios siempre va a hacer que su obra avance, que su misión avance. No va a detenerse el Señor por un fracaso tuyo o mío. Dios siempre se va a proveer de otras personas que puedan hacer su obra hasta mejor que nosotros, hermanos y hermanas. Definitivamente, porque Él es Dios. Él sabe cómo hacer. Entonces, Samuel aprende a mirar con los ojos de Dios y reconoce que esto es algo peligroso para él, que esta misión es peligrosa para él. Dice, ¿cómo voy a hacer, Señor? Si yo voy y Saúl se da cuenta, me va a matar. ¿Cómo conocía a ese rey, verdad? Ese rey ya estaba puesto ahí por poder, por las armas, por la fuerza también. Cualquier parecido es pura casualidad, ¿verdad que sí? Ese rey que estaba era conocido entonces hasta por su maldad, porque podía ser capaz de matar hasta al profeta de Dios. Eso lo está diciendo aquí el profeta. Y me llama la atención cómo Samuel, aunque tiene temor, va. ¿Cuántos misioneros, cuántos hombres y mujeres de Dios están saliendo hoy a hacer la misión de Dios? En tierras lejanas, sin saber si la comida le va a caer bien, le va a caer mal. Aquí el pastor Trey ya ha sido misionero en Uruguay, pastor, o en Paraguay. En Paraguay. Un lugar donde aprendió muchísimo, pero seguro que iba con cierto temor. ¿Me van a recibir bien? ¿El agua me va a hacer daño? ¿Me van a rechazar? Y esos son temores pequeños, porque hay lugares donde los misioneros van con temor y no regresan. Desgraciadamente eso pasa en nuestro tiempo. Y aquí yo encuentro a un profeta, a un hombre de Dios, que Dios le encomienda una misión, que tiene temor, pero va, porque el celo de Dios lo consume. Y hermanos y hermanas, cuántas cosas Dios nos ha mandado a hacer que a veces a nosotros nos dan temor y nos devolvemos. ¿Te da temor de hablarle a alguien y decirle, Cristo te ama? A veces hasta nos da temor de que el vecino o el compañero de trabajo sepa que nosotros venimos un domingo a la iglesia. Yo no sé temor a qué, a que no nos inviten más a un café, a que no nos inviten a sus fiestas, a que nos dejen de hablar, a que ya no nos pongan un me gusta allí en nuestras redes. Hermanos, hasta eso hemos llegado y no podemos. Tenemos un gran ejemplo aquí. Samuel, aunque tenía temor, va. Y además Dios le da una estrategia y le dice,
toma contigo la becerra, vete y di que vas a ofrecer sacrificio. Era cierto que iba a ofrecer sacrificio. Los sacrificios de paz significaban que podían matar el animal, porque en ese tiempo, recuerden, no había muerto Cristo. Cuando Cristo muere, ofrece un sacrificio de una vez y para siempre por los pecados de nosotros. Y habían diferentes tipos de sacrificios antes de Cristo. Este era un tipo de ese sacrificio. Este era una ofrenda de paz. Por eso el animal se podía comer una parte de él, no se quemaba del todo el animal. En otros sacrificios, cuando era para expiar los pecados, había que quemar todo el animal. Pero aquí es una ofrenda de paz, se deja una parte del animal y por esa razón es que viene y se puede invitar a aquella familia de Isaí para que participe de aquella ceremoniosa cena que está allá en un lugar donde acaba de llegar, Isaí de Belén. ¿Y sabe quién era Isaí de Belén? Es familia de Ruth y de Obed. Está en la genealogía de Jesús. Aquella mujer que no era ni del pueblo de Dios, moabita, pero que por su decisión le dijo a su suegra Noemí: yo voy a ir contigo, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, y en el lugar donde tú mueras yo voy a morir. Por esa decisión difícil pero genuina, ejemplar para nosotros, ella se casa con Obed, tienen hijos, se casa con Boz, tienen a Obed, y Obed es el papá aquí de Isaí. Y de ahí viene nada más y nada menos que el personaje que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy, conocido como el rey David. Dios es fiel. A veces usted dice: ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si mis hijos no van, si mis padres no fueron? Pero ¿sabe qué? Siga viniendo a la iglesia, siga haciendo lo correcto, siga buscándole a Dios, porque Dios es fiel. Dios va a visitar a tus generaciones. Dios no se queda con nada de lo que tú has hecho para Él. Aquí si tú estás es porque eres producto de las oraciones que otros también hicieron por ti. ¿Y qué pasó cuando este hombre de Dios, este profeta, llega a donde está aquella familia? El profeta no sabía quién iba a ser el rey. El profeta no sabía lo que iba a pasar. Aquella familia que fue invitada tampoco sabía lo que iba a pasar. Pero miren lo que dice en los siguientes versículos del 4 en adelante. Samuel hizo como Jehová le dijo. Llegó a Belén y los ancianos le preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ayúdame, el corazón. Aleluya. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Dios bendiga su palabra. Qué bueno que el Dios que levantó y llamó a David es tu rey y mi rey. Mire, mi hermano, mi hermana, este rey era alguien que Dios conocía y que estaba formando y que estaba llamando para un propósito muy grande. Este no era un rey conocido. Este no era un personaje conocido. Si usted escuchó conmigo qué era lo que estaba pasando aquí, ni siquiera el papá de David pensó en él para invitarlo a la cena ceremoniosa. Ni siquiera es ahí. ¿Cuántos hijos tenía primero que David, que había llamado? 7 hijos. Mi hermano, mi hermana, yo no sé, y del nombre de David significa amado. Yo no sé si tú has tenido alguna experiencia donde te han dejado en rechazo. Yo no sé si a ti te han rechazado por tu color de piel, por tus documentos, por los idiomas que hablas. Yo no sé si a ti te han dicho tú no calificas y te han dejado por fuera de muchas cosas. Yo creo que casi todos nosotros tenemos una o más historias de rechazo. Y a veces el rechazo no ha sido de una persona ajena a nosotros. Ha sido, como en este caso, muchas veces de nuestra propia familia. Porque si a ti te dice el vecino: oye, pero qué feo que estás, ¿eso te duele? Te dice: no, este está mal, tiene sus problemas. Pero si a ti te dice: qué feo que estás, alguien de tu familia, alguien a quien tú le abriste tu corazón, ¿cómo te sientes tú? O si tú esperas, si tú estás viendo a toda tu familia, pero a ti no te invitan, ¿cómo te sientes tú? Él sí, pero tú no. Y más que en nuestra sociedad, que nos han enseñado: como te visten, como te vistes, así te tratan, ¿verdad? Pero David no había tenido ni chance de vestirse. David estaba allá en las ovejas, cuidando a las ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su papá. Pero qué bonito es Dios, que le dice al profeta con autoridad. El profeta, que conocía a Dios, sabía que si Dios le dijo: voy a ungir uno de los hijos de Isaí, el profeta dijo: algo está mal aquí. O falta otro hijo, o habrá otro Isaí en Belén, no sé, pero dijo: falta uno. Y entonces el papá dice: sí, aquel, el que no cuenta, el que llega tarde, o el que... Eso ha pasado en todos los ámbitos. Pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa en los trabajos. Qué duro. Qué duro. ¿Cómo nos recuperamos de eso? Aprendiendo del Señor, que Él no cambia y que lo vil y menospreciado del mundo Él escoge para mostrar su gloria y su poder. Aquí les está hablando una mujer que es la menos calificada para ser pastora. Yo estoy segura de eso, y hace muchos años se lo dije a mi pastor general, hace muchos años. Y él me dice: dice el Señor que cómo estás para un pastorado. Y yo se los he contado otras veces y todavía sigo sin ser la persona calificada. Pero ¿sabe por qué hemos visto la gloria de Dios? Porque es Él el que nos ayuda, el que nos defiende, es Él el que va delante de nosotros, es Él el que provee, solamente Él.
la gloria es para Él. Entonces Él muestra su gloria y su favor en nuestras limitaciones, en nuestros rechazos, en nuestras soledades. ¿Sabe por qué David se convirtió en una persona que lo dice también en el libro de Hechos y se lo quiero leer hoy? Conforme al corazón de Dios. No era porque tenía un padre que lo defendió, que se preocupó por él, ni porque sus hermanos lo querían y no se habían sentado a la mesa antes de que lo dijera el profeta. Nadie se había acordado de él. ¿Sabe por qué? Él se formó en la soledad. Dice que David era un hombre que mataba leones, osos, defendiendo las ovejas. Era valiente. Allí él tenía comunión con Dios, allí él buscaba a Dios. Él no buscaba a Dios para que lo aplaudieran, ni porque estaba en un puesto, ni por un rol. No, él buscaba a Dios porque él aprendió a amar a Dios. Qué bonito que Dios nos conozca. Dios podría decir de nosotros que somos conforme a su corazón, porque ser conforme al corazón de Dios no es tener influencia. No es estar entre los primeros, no es tener dinero. Ser conforme al corazón de Dios es buscarle, es confiar en Él, es que Él nos conozca. Amén. Dios puede decir eso de ti hoy, que eres conforme a su corazón. Yo estoy trabajando, dejando que Dios trabaje en eso en mí. Todavía no lo puedo decir. Pero usted también está dejando que Dios trabaje en usted. ¿Sí? Amén. Pues Dios es fiel, Él lo hace. Viene David y es ungido. David no sabía seguramente ese día de que a partir de ahí iba a cambiar su vida. Seguro que él se levantó y fue a hacer sus quehaceres. Fue a ser fiel en lo poco que él hacía. Y a veces nosotros decimos, no, pero estar en la puerta y dar la bienvenida, eso no me gusta a mí. A mí me gusta que me pongan aquí adelante a cantar, a danzar. A mí no me gusta que me pongan a lavar los platos, porque eso ni se mira, eso nadie lo ve, eso es pesado de hacer. Mire, aún para barrer, para limpiar, para lavar platos, para cocinar, para limpiar un baño, si tú y yo aprendemos a hacer eso con fidelidad a Dios, Dios se encarga de ponernos o de promovernos como Él quiere hacerlo. Él se agrada. No hay trabajo pequeño, no hay servicio pequeño para Dios. No hay servicio que esté detrás o más adelante cuando tú y yo aprendemos a ser fieles a Él. Eso es lo que David había aprendido, a ser fiel. Y ese día, que seguramente fue inolvidable para él, es ungido como rey en medio de sus hermanos. Se cree que David era muy joven cuando esto pasó. No tenía entrenamiento, pero el entrenamiento lo empezó a tener desde mucho antes, desde atrás, en la soledad, donde no habían aplausos, en su intimidad con Dios. Y no desprecies ese tiempo cuando tú piensas que nadie te mira, porque cualquier cosa que tú haces para Dios o tu tiempo de oración con Dios, eso tiene resultados en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. El Espíritu de Dios vino sobre David. ¿Y sabe qué pasó? David se convirtió en uno de los hombres más grandes para Israel y de toda la Biblia. ¿Sabe que su nombre se menciona en la Biblia más de 1000 veces? Se menciona más que Moisés, se menciona más que Abraham, y al mismo Jesús se le menciona varias veces como el hijo de David, porque viene de la genealogía de David, Jesús. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros y nos unge, nos da el entendimiento, nos da la capacidad, nos da la habilidad para hacer cosas que tal vez tú y yo nunca pensamos ni imaginamos. Y David venció al gigante. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Verdad que sí? Pero usted me puede decir
¿Qué fue a hacer David cuando se encontró con el gigante? ¿Quién se acuerda? ¿Qué iba a hacer, hermano? Fue a llevarle comida a sus hermanos. Pero espérate, ese capítulo está después que había sido ungido, ¿verdad? Es decir, que David es ungido rey siendo joven y quedó bajo la dirección todavía, la autoridad de su propio papá. Él no salió a ponerse una corona y a gritarle a todo el mundo: arrodíllate, ríndeme honor y pleitesía. Él fue obediente a su papá, ya había sido ungido rey, fue su primera unción, y fue a llevarle comida a sus hermanos. Y cuando llega allá donde estaban todas las filas del ejército de Israel, y miran que está al frente el gran ejército de los filisteos, y que tienen allí aquel gigante que además estaba burlándose de su pueblo, aquel joven que miró con los lentes, con los vidrios estaban limpios, ¿sí o no? Estaba mirando con los vidrios limpios y dijo: ¿quién es ese gigante incircunciso delante de mi gran rey, delante de mi gran Dios? Porque había sido ungido. Y aquel muchacho que había matado leones y osos le dijo incircunciso a aquel gigante. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Lo venció o no lo venció? Se atrevió él a tirar la piedra, pero el que lo tumbó sabemos que fue Dios, porque desde la manera que cae. Pero aquel jovencito no se quedó así. Cuando Dios le dio la victoria, fue ahí, cortó la cabeza completa, no regresó para atrás con menos que eso. Y a partir de ahí él fue muy conocido y pasó a tener mucha publicidad, y se hicieron cantos para él, y él llegó delante de Saúl, el que era rey, y aquel que no había tenido entrenamiento tuvo entrenamiento militar, y aquel que había sido ungido tuvo que soportar el celo, la persecución, huir, tuvo que soportar la calumnia, tuvo que soportar la traición, pero siempre buscando de Dios. Y aquel que había sido ungido también cometió errores. No, ni me digan, porque a veces solo nos acordamos de David por aquello que hizo que no estaba bien. Pero si empezamos a tener una lista de las cosas que tú y yo tampoco hemos hecho bien, ¿será más grande que la de David o no? Posiblemente. ¿Y qué pasó con esos fracasos? ¿Será que Dios lo desechó igual que a Saúl? Porque a veces pensamos que cuando fracasamos y nos alejamos de Dios y hacemos lo que no está correcto, ya Dios no nos quiere ni volver a ver. Y ya nos quita también de la lista. No. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl confió en sí mismo, no se arrepintió, no fue obediente. Pero David, ¿qué hizo? Señor, contra ti he pecado. En pecado me concibió mi madre. Haz que tu espíritu vuelva a mí, Señor. Ahí está en el Salmo 51. Haz que tú me vivifiques, Señor, porque yo te necesito. Y aunque tuvo que enfrentar serias consecuencias en su vida, en su familia, David siguió siendo un hombre llamado conforme al corazón de Dios. No hay otro en la Biblia que se le diga así. Porque cuando fracasó, cuando le fue mal, le dijo: Señor, aquí estoy, ayúdame. Corrígeme tú, Señor, porque hubo un momento en que le dice eso al Señor. Conocía a Dios, le buscaba a Dios. ¿Cuánto podemos aprender de este hombre que Dios ungió? Y después Dios le volvió a ungir y fue reconocido como el rey de todas las tribus de Israel, con dolor, pero ya no era aquel mismo jovencito que había sido ungido primero por el profeta, que no sabía todavía lo que se metía, ¿verdad? Posiblemente, pero que no se dejó llevar por todas aquellas cosas que parecían bonitas,
porque el ministerio hasta para los pastores, ay, qué bonito, yo quiero ser pastor, me dijo un niñito aquí, yo dije, Señor, ayúdalo, úngelo, Padre. Y ¿sabe qué? El día que celebraron el día del pastor, y hoy no vino, yo no sé dónde está, pero pregunté por él y no está aquí. ¿Sabe qué hizo él? Me trajo un regalo, una gaseosa de regalo. Y yo creo que al pastor Trey también, pastor, le regalaron. Ese niño tuvo una honra especial con nosotros. Yo no sé cómo hizo, y tal vez él no se tomó su gaseosa. Él me dio lo mejor que él podía. Él tuvo ese deferencia con nosotros. Y yo digo, cuando miran aquí a la danzarina, dice, yo también quiero ser danzarina. ¿Y sabe qué le digo yo? Ok, el lunes a las 5 de la tarde usted tiene que estar lista. Cuando llegue de la escuela, aunque no haya comido, si usted es una soldado para el Señor, usted quiere ser una danzarina, usted esté lista y a las 5 que pasamos por usted. Mire, de 5 que le decimos, 5 niñas o niños, ok, está bien. ¿Cuántas llegan, hermana Kaylee? No todas vienen, no todas están listas, porque querer algo es bueno, pero hay que dejar que Dios nos procese. Y ese proceso es doloroso muchas veces. La vida cristiana no es para cualquiera, pero es la mejor vida, porque no se trata solo de aquí, se trata de aquí y de la eternidad. Deja que Dios te procese como hija, como hijo. Deja que Él te adopte, porque aunque te duela algo que Él va a hacer en tu vida, Él lo está haciendo porque quiere sacar de ti una versión mejor, diferente, porque quiere mostrar al mundo su gloria, su favor. Este David se convirtió en un gran guerrero, y voy a mencionar algunas de las cosas. Unificó a Israel, unió las tribus del norte con las del sur, estableció a Jerusalén como capital, trajo el arca de la alianza, que significaba la presencia de Dios que estaba en manos de los filisteos, acá al pueblo de Dios. Extendió las fronteras, aseguró la paz para el pueblo que Dios le había dado y también dominio. Estableció un gobierno central, hizo los preparativos y visionó la construcción del primer templo. Escribió, por si pensaban que se me iba a olvidar, casi se me olvida, escribió la mayor parte de los salmos que están en nuestra Biblia. Ese fue el rey David. Él fue un modelo de fe y de arrepentimiento. Yo pienso que por eso Dios le llamó a alguien conforme a su corazón, porque aprendió también lo que es la gracia y la misericordia cuando fracasó. No tengas temor a veces de tus fracasos. Nadie quiere fracasar. Pero cuando tú aprendes que eres amado, que tienes identidad de hijo, cuando tú aprendes lo valioso que eres para Dios. Muchas veces cuando hemos fracasado, cuando nos hemos ido lejos, hemos podido experimentar su gracia y su misericordia. Hermanos y hermanas, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice el Señor de ti? Yo quisiera que te fueras hoy de aquí mirando las situaciones a tu alrededor, difíciles posiblemente, desde las ventanas limpias, con los lentes de Dios. Porque si te dijeron no puedes, si te dijeron hasta aquí, Dios está sentado en su trono. Si te rechazaron, con la ayuda de Dios podemos perdonar. Hay que trabajar, hay que hacer lo que debemos hacer, pero también hay que trabajar el interior, ¿no? Dejar que Dios nos trabaje ahí adentro. No siempre es fácil, pero es lo mejor. Dios diría de ti que eres una persona conforme a su corazón. Puedes mirar con la ayuda de Dios, yo sé que sí, cualquier situación desde los lentes de Dios. Es la mejor manera de ser objetivo
de que nos vaya bien, de salir adelante, porque Dios es fiel, Dios tiene planes de bien y así como te ama a ti, ama a otros también. ¿Cómo están tus ventanas? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? No las de la casa, no las del apartamento, hermano. Sí, porque podemos ver problemas en otros, ¿no? Como Adán, es que fue la mujer que me diste, no fue que yo cometí un error y me dejé caer, no, es que fue ella, Señor. A veces a nosotros nos pasa. Dios nos bendiga. Yo no sé tú, pero yo sí quiero agradecer a Dios porque Él nos ha llamado a ser sus hijos, a ser su pueblo. No ha desistido de nosotros y aún con limitaciones, con fracasos, con dolores, Él nos ama, nos busca, nos ayuda, nos levanta, ¿o no? ¿Ha pasado contigo, mi hermana? ¿Ha pasado contigo, mi hermano? ¿Sí? Vamos a orar.